Muchísimas bendiciones. Estamos aquí en un capítulo más. Gracias, porque desde el primer día, desde el día 1, usted ha tomado de mi mano y estamos en esta hermosa aventura de reconocer y saber de que somos imparables. El propósito de este podcast es hacernos reconocer que nuestra humanidad y lo que nosotros podemos haber vivido, lo que nos toca por vivir, nunca será lo suficientemente fuerte para pararnos. Nosotros somos personas imparables porque Papá Dios nos dio a cada uno de nosotros la capacidad de ser mujeres imparables, pero el proceso en que nosotros vivimos, el día a día, nuestras experiencias de vida, lo que nos pasó en nuestra niñez, aún antes de nacer, es el que nos da las herramientas día a día para aprender y de entender de que usted y yo somos imparables. Así que, ¿qué tal si comenzamos en este hermoso momento con un capítulo más en esta hermosa aventura? Te acompaño y usted acompáñeme porque juntos descubriremos que somos imparables. Así que, ¿qué tal si tomas tu tiempito, te sientas o estás guiando, o estás en tu casa, o estás en el carro, o estás en el mall, o estás en la fila del banco, si estás comprando para comida y decidiste tomar estos momentitos mientras te acompaño? Para mí es un placer y es un gran orgullo estar junto contigo y que puedas escuchar que somos imparables. Así que este podcast es hecho para ti, desde el corazón de Papá Dios, sí, para ti que me estás escuchando. Porque Papá Dios decidió recordarte hoy que usted es un hombre y una mujer imparable. ¿Y qué tal si comenzamos con este nuevo episodio? Bendiciones. Quisimos titular en este día de hoy como punto de quiebre. Cuando algo se quiebra, que algo se rompe, así quisimos titular este mensaje en este hermoso día, porque todos lamentablemente en nuestra vida hemos tenido un punto de quiebre. Pero inmediatamente que vino esa expresión de punto de quiebre a mi mente, yo quise buscarlo desde un punto de vista primeramente bíblico, para luego entonces dialogar con ustedes de los puntos de quiebre que podemos tener o podemos vivir lamentablemente en el transcurso de nuestra vida. Y eso me llevó a un libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, la última expresión de ese capítulo, donde dice que su nodriza, hablando de Mefiboset, dice que su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Y esa parte me llamó mucho la atención. Mefiboset tenía 5 años cuando este incidente ocurrió en su vida. Era un niño todavía, un área donde marca mucho nuestra vida. Hay mucha gente y es una expresión muy vivida y es una realidad. Mi pasado no define mi presente, pero sí hace un buen camino. Lo que en mi pasado ocurrió en mi vida me lleva al camino donde probablemente hoy podemos estar. En muchas ocasiones el camino nos lleva siempre a un momento difícil, pero somos nosotros los que determinamos hasta dónde realmente nos lleva. Pero nuestro pasado y lo que ocurrió en nuestra niñez, en nuestros primeros comienzos de vida, sí marcan profundamente, para bien o para mal, el hombre y la mujer que somos hoy. Cuando hablamos de nodriza, estamos hablando de la mujer que le daba pecho a los bebés no siendo su mamá. Y son las personas que están más cerca, porque aquella persona que te da pecho es la persona que está más cerca de ti, en la cual tú eres más vulnerable. Y cuando hablamos de la palabra lisiado, que es como Mefiboset terminó o quedó luego de haber sido, después que se cayera, porque su nodriza huía con temor, huyendo, no había maldad en el corazón de la nodriza. No hubo algo que dijo, yo voy a hacer esto para que... No. Fue algo sin querer, un accidente. Pero más sin embargo, ese niño en su corta edad cayó, quedó lisiado, hubo una marca que le llevó hasta su adultez. Y cuando hablamos de la palabra lisiado, tiene que ver con una persona con alguna lesión permanente, especialmente en las extremidades.
Esa palabra es bien importante, dos palabras muy importantes del significado de lisiado, que lo puedes buscar en Google, ponga la palabra lisiado, qué significa, y te va a decir persona que tiene alguna lesión permanente, especialmente donde en las extremidades. En lo espiritual encontré que es aquella persona que aún encuentra incapacidad para entregar al Señor áreas del alma, o sea, de su mente, emociones y voluntad, que debe ser rendidas para poder recibir sanidad y liberación. Pero Mefiboset llegó un momento en que luego de adulto no se quedó, papá. Lo más importante de Mefiboset y lo más que amo de esta historia es que Dios no solamente nos dejó con la enseñanza y con la lamentablemente experiencia de Mefiboset de a su corta edad, con alguien que estaba tan cerca de él, lamentablemente lo deja caer y lo deja marcado para el resto de su vida. Y quiero que ustedes sepan que la palabra marcado la estoy colocando entre comillas. ¿Por qué? Porque en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 6, hubo algo tan maravilloso, que es cuando el rey David mandó a traer a Mefiboset. Y todos nosotros conocemos la historia, no es de lo que vamos a hablar. Probablemente pudiéramos desglosar esto en capítulos más, ¿verdad?, que más adelante, pero en esta primera etapa de este podcast nosotros hemos querido hablar primeramente de lo que nos marca de nuestra niñez. Es algo que papá Dios puso en mi corazón, de cómo hablar de cómo yo soy. Porque a mi edad ahora mismo, aún con todo lo que hablemos, yo puedo decir que soy una mujer imparable. Imparable no es perfecta, no es que en algún momento se haya cansado, no es que en algún momento no haya sentido debilidad, es que aún a pesar de, aún sigo de pie. ¿Cuántas de los que nos están escuchando pueden decir, señores, verdad, a pesar de, aún sigo de pie? Pues eso te ha convertido en una mujer imparable. Seguimos indicando entonces que ese momento de quiebre lamentablemente a todos nos ha ocurrido por alguna razón o alguna circunstancia, pero algo que dije ahorita, es que la nodriza, cuando deja caer al niño, a Mefiboset, no lo hizo por una mala intención. Fue un accidente que ocurrió en medio de una huida, y en medio de esa huida el niño, ¿qué pasó? Se le cayó. En muchas ocasiones, querida amiga que me estás escuchando, muchos de nosotras somos marcadas o somos trastocadas o somos quebrantadas por una acción, por una palabra o por un gesto que alguien dijo, y hasta el sol de hoy esa persona jamás supo que te quebrantó o me quebrantó. Cuando yo era pequeña, hubieron 2 momentos que marcaron mucho mi vida, que me quebrantaron, ese quebranto a mí me duró toda mi niñez y parte de mi juventud, y hasta hoy que estamos hablando me marca, aunque ahora mismo puedo aclarar y declarar que no con tanto dolor, y yo puedo decir que es sana de eso, y por eso podemos hablarlo. No sé cronológicamente cuál de las 2 cosas ocurrió primero, así que en ese sentido les voy a fallar. No me acuerdo qué pasó primero, no me acuerdo qué pasó segundo. Yo creo que lo primero es lo que voy a hablar ahora mismo, y obviamente luego es lo que pasó después, pero no estoy 100% segura, pero vamos allá. Yo tengo una hermana, la cual amo con todo mi corazón, y en un momento dado, como yo le indiqué, mi papá es una persona, nosotros tuvimos una familia muy disfuncional, pero cuando hablo de esta mi hermana es del primer matrimonio de mi papá. Pero de niña todos tenemos un superhéroe o alguien que uno admira y que uno como que, ¡oh! Para mí, desde mi niñez, que tengo uso de razón, mi hermana, la cual voy a obviar su nombre, fue la persona que yo admiraba, y era como que ese era mi todo. Ella no vivía conmigo, vuelvo y repito, era la hija del primer matrimonio de mi papá, pero cuando yo nací ya ella estaba casada, y entiendo que pudo haber tenido su primero y segundo hijo o su primera niña nada más, pero yo la amaba. Ella, cuando a mí me decían fulana de tal viene para Puerto Rico, para mí esa era como que párate mundo, que por ahí viene mi hermana, la que yo admiro, la que tengo lamentablemente en un pedestal, y aprendí que nunca jamás se vuelve a poner a nadie en un pedestal, porque nadie me pidió poner a nadie en un pedestal.
cuando siempre que yo la veía, eso era la cosa más emocionante del mundo, y vuelvo a repetir, se paralizaba el mundo porque yo podía admirar, ver. Yo casi no le hablaba porque yo era muy tímida cuando pequeña. Bueno, todavía lo soy un poquito, pero también he madurado y he crecido un poquito en esa área, pero nada. Eso lo seguimos también hablando como parte de nuestro aprendizaje y de lo que vamos a hablar en cada podcast. Llegó un momento dado, yo entiendo que yo estaba como en cuarto grado. Ella tuvo esta diferencia con mi papá y ella me había prometido a mí que me había ido a ver a mediodía y que me iba a ver por la tarde. Cuando yo llego por la tarde, me encuentro con la noticia de que pues, mi papá y ella tuvieron un altercado. Y en ese altercado ella regresó a Estados Unidos y ella juró nunca más volver a Puerto Rico. Yo estaba en cuarto año, yo tengo ahora 47, prontito a mis 48 años, y ella nunca más ha vuelto a Puerto Rico. Eso ocasionó que ella se alejara no solamente de mi papá, sino también de mí y de lo que de lo que me rodeaba. Y eso a mí me marcó de una manera bien fuerte. Yo entiendo que ella puede tener una idea de cómo me marcó, pero ella no sabe a un 100% cómo me marcó. Tampoco le echo la culpa ahora de adulta, pero fue un momento donde me quebró mi vida de una manera muy fuerte, porque fue la primera vez que alguien me rechazó, porque me sentí rechazada por ella. Y hasta ahora de adulto, para mí una de las cosas más difíciles es el sentimiento de rechazo desde esa experiencia. Otro de los puntos que quebrantó mucho mi vida, y yo sé que esta parte tampoco la persona se dio cuenta, es que una vez estaba jugando con mi mamá, estábamos así jugando en la cama, qué sé yo, a punto de dormirnos, y ella entre chiste y chiste dice una expresión que yo digo que el 99% de la generación mía escuchó esto de su papá. Y mis padres lo pudieron haber escuchado de sus padres, y mis abuelos lo pudieron haber escuchado, porque era una frase que se decía mucho, y casi ahora no se dice, creo, pero se decía mucho, que era que tú no eres mi hijo. Mi mamá me dijo, tú no eres mi hija, yo te encontré en un zafacón. Ella lo dijo en pleno juego, pero eso me quebrantó. Y una de las cosas por las cuales el resto de mi vida yo estaré a favor de buscar lo que es una identidad, es porque esa expresión, aunque ella murió y ella nunca supo, esa expresión me marcó al punto que quebrantó mi identidad. Desde ese momento yo no tuve identidad. Si yo toda mi vida había sido una niña muy tímida, muy reservada, muy de mi espacio, el haber escuchado esa expresión de mi mamá, que quiero aclarar, tú me ves a mí en una foto, ves a mi mamá, somos muy parecidas. Cierro paréntesis. Pero esa parte quitó mucho de mi identidad. Quitó el sentido de pertenencia, de que yo le pertenecía a una persona. Y esa es una sensación horrible, donde no importa lo que tú hagas, tú no te sientes ser tú, porque no sabes quién tú eres, porque supuestamente, alegadamente, por un comentario no malintencionado, con un comentario jocoso supuestamente, o un juego inocente, porque como vuelvo a decir, la nodriza no dejó caer a Mefiboset por mala intención. Mi mamá nunca utilizó la expresión yo te encontré en un zafacón con una mala intención. Realmente yo he sabido de gente que le han dicho ese comentario, ellos están viviendo felices y contentos, pero en mi caso eso fue un punto de quiebre muy fuerte, al punto donde indiqué que perdí mi identidad como hija, y fue uno de los procesos más difíciles, es encontrarme nuevamente en ese punto. Pero como aparece en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, el rey David mandó a traer a Mefiboset. Va a llegar el punto, va a llegar un momento en nuestra vida, en ese transcurso de nuestra vida donde fuimos marcados, donde fuimos lesionados, donde aparentemente hay una lesión que va a durar para el resto de nuestra vida, donde nos dañó, donde nos trabajó, donde nos mutiló, donde nos hizo mucho daño. Yo me convertí en una niña exageradamente callada.
si ponemos a utilizar en la ciencia o la psicología de hoy en día, me convertí en esta niña que tenía mutismo selectivo, o sea que era muy difícil que yo hablara frente a la gente, que a menos que yo no confiara en alguien no hablaba. Yo me acuerdo que si yo iba a un lugar y había mucha gente desconocida, me daba mucho miedo el hablar, y si yo trataba de hablar, yo siempre he dicho que es una expresión como cuando tú pones el carro, el neutro, bajas el seguro del carro y tratas de enganchar el carro, tratas de moverlo, pero el carro no se mueve porque algo lo tranca. En eso yo me convertí cuando era niña y en mi juventud, demasiado de muy fuera de lo que es la sociedad. Hasta el sol de hoy a mí no me gusta mucho estar donde hay mucha gente, a menos que no sean ya gente close de mi gremio. Pero ya cuando hay 5, 6, 7 personas a mi alrededor, mucha gente se darán cuenta que yo o me pongo muy payasa para poder lidiar el estar con gente, o me retraigo hasta el punto en que vas a ver que hago, como yo digo, mi escapismo y me convierto en Houdini porque me desaparezco. No me gusta, pero es algo con lo que hemos trabajado, también se ha convertido en parte de quién soy. Pero fue marcado por este momento bien difícil en mis relaciones con mis amistades. Se convirtieron de mi parte en una relación muy tóxica porque hacía daño. ¿Por qué? Porque yo tenía el temor de ser nuevamente rechazada, situación que lamentablemente ocurrió cuando mi hermana, literalmente yo sentí que me abandonó, y la parte donde mi mamá dice que yo no era hija, sino que me encontré un zafacón, y eso me quita identidad. Cuando te quitan el conocer quién realmente eres tú, es bien difícil. Gente, es bien difícil. Pero segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 5, dice: el rey David mandó a traer a Mefiboset. A mí me hizo entender y reconocer que hubo un momento dado en donde Dios dijo: es el momento de trabajar con Soraya. No sé si tú puedes reconocer ese momento en que Dios decidió llamarte por tu nombre y comenzar a ir detrás de ti, porque es necesario sanar. Es necesario sanar. Hago este podcast porque es importante. Sí, mi mamá con ese comentario me marcó. Sí, mi hermana con su acción me marcó para mal. Me hicieron mucho daño, y fue muy difícil para mí en parte de mi niñez y juventud, y hasta en parte de adulta. Hay ciertas evidencias aún en mis acciones donde hace ver que el ser rechazada y haber perdido esta identidad de quién soy como hija y de quién realmente puedo ser, me marcó mucho. Pero en algún momento el rey me mandó a llamar. Dios mencionó mi nombre y dijo: llámenla porque es necesario. Y algo que yo quiero enfatizar en este mensaje es que ellas no tuvieron la oportunidad, mi mamá no tuvo la oportunidad de saber qué daño me hizo. O sea, de palabras de ella, pedirme perdón nunca ocurrió, porque ella nunca supo el daño que hizo ese comentario. Mi hermana, ella sabrá, papá Dios sabrá si en algún momento nos volvemos a ver, si en algún momento tendremos esta comunicación o cualquier cosa, pero mi sanidad, y yo quiero que tú entiendas esto, y es parte de lo que quiero hablarte, que tu sanidad, el salir de esa lesión que trastocó tu vida, que quebró tu vida, al final, al que le toca buscar el ser sanada, es a mí. Si la persona nunca se allega a mí y me pide perdón, o nunca hubo esta conversación, o nunca hubo un punto de cierre ante el punto de quebrar, a mí me tocó buscar ser sana. Y por muchos años callé lo que a mí me dolía. Por muchos años callé y nunca hablé sobre este punto, sino que la gente se daba cuenta de que en mi vida había o estaba ocurriendo algo, o era diferente en muchas ocasiones, pero nunca lo hablé, hasta que llegó el punto en que eso fue tanto dando vuelta, que era una mezcla entre el amor y lo que Dios hacía en mi vida, pero las marcas, el dolor, esa parte de mí lesionada, esa parte quebrada de mí, todavía estaba ahí.
hasta el momento en que yo tuve que reconocer que era necesario sanar. Y para sanar la sanidad, tuve que buscarla yo. Dios es el que me sana. Pero en muchas ocasiones Dios se para y te da todas las herramientas y te manda a llamar y te busca y te enseña y te dice, aquí estoy. ¿Qué tú quieres? Había alguien que llegó delante de Jesús y Jesús le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y la persona dijo, ser sana. Y Dios le dijo, te lo doy, sé sana. Hay veces que Dios se para frente a ti, pero Él necesita un acto. Y en la parte de buscar me tocó a mí. Fui yo la que tuve que decir, hasta aquí yo llego. Es el punto en el que tuve que decirle, Señor, te necesito para sanar esta área de mi vida. Y no fue muy fácil. Y no fue muy temprano tampoco, pero nunca, digo yo que nunca es tarde. Lo importante es reconocer y algo con lo que quiero finalizar. Y es que a veces venimos al evangelio con muchas características buenas, con un llamado espectacular, con muchas cosas buenas que nos llevan a posiciones muy buenas porque Dios nos ha llamado para esa posición. Y a veces el no sanar y el entrar a posiciones nos atrasa más nuestro proceso de sanar. Porque uno empieza a decir, pero es que yo soy líder de, pero es que yo hago esto, pero es que yo hago esto otro. ¿Cómo yo le digo hacia esta persona? ¿Cómo yo me siento con esta persona y le digo que estoy quebrada en este lugar? ¿Cómo yo le puedo decir a esta persona que esta es mi debilidad? ¿Cómo yo le puedo decir a esta persona, mira, tengo esta dolencia, esto me duele, esto me frustra, esto me marcó, esto me dolió? ¿Cómo yo lo hago? Estando en una posición de liderazgo. Y por muchos años callé. Y si la vida nos pudiera dar para atrás y pudiéramos arreglar algo, yo arreglaría esto. Y yo buscaría ser sana antes de accionar el ministerio con el cual Dios me ha llamado y con el cual Dios me ha permitido estar en varias áreas de mi vida. Liderazgo de jóvenes, maestra de jóvenes, líder de mujeres, he dado talleres, para su gracia predico, para su gracia doy clases. Me gusta mucho lo que es el hacer su voluntad, el escuchar, el hablar a otras personas, pero yo no lo hice conmigo primero. Y entonces atrasé mucho este proceso de sanidad porque, ¿cómo lo digo? Y entonces está la otra variable de que yo ir a un psicólogo para que me escuche, eso no se puede hacer. Y entonces está la variable de ¿con qué pastor hablo? Porque mi pastor me va a bajar del altar o me va a regañar o me va... O sea, no estoy diciendo que mis pastores lo hubieran hecho, estoy diciendo que ese es el pensamiento que uno tiene. Porque ya yo estoy en un liderazgo. Una vez un pastor me dijo, yo no sé si lo comenté ya, un pastor una vez me dijo, Denise, tú estás en un liderazgo, de hoy en adelante tú tienes que hacer como un payaso. Aunque estés llorando por dentro, por fuera tienes que ir riendo. Y yo quiero decirle que eso es un gran error. Por experiencia propia y por hablar con diferentes personas que están en liderazgo, que he tenido la oportunidad de hablar y cosas que yo nunca le he dicho a nadie, de gente que ha hablado que están en liderazgo full, que están por encima de mí, claro que sí. Y al final, están quebrados y dolidos por dentro y no pueden llorar, no pueden vivir su dolor, no pueden vivir su llanto para ser sanados porque al ser líderes no pueden exponer su dolor. Y eso es un error y yo quiero que tú lo sepas. No sé si estés de acuerdo, si no estás de acuerdo, pero por experiencia es un error. Si no fuera un error, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra con el propósito de ser sacrificado en la cruz del Calvario? Y cuando le tocó orar, en esa oración tan poderosa que dijo, Señor, pasa de mí esta copa, Él estaba expresando su dolor, Él estaba expresando su miedo, Él estaba expresando su angustia, su desesperación, y Él lo expresó. Y Él era Jesús, 100% Dios, 100% hombre, y Él como líder que revolucionó la historia de nuestras vidas y que revolucionó la historia del mundo entero. Él tuvo la delicadeza, Él tuvo la humildad, Él tuvo la sencillez y Él tuvo la confianza grande de expresarle a su Padre Celestial: esto me tiene con temor. Y usted y yo
no vamos a tener la humildad, la sencillez, la fidelidad del amor de Dios, que aunque tengamos el liderazgo que sea, desde el apóstol hasta el niño más pequeño del mundo, de tu iglesia, el decirle, tengo este dolor, tengo este miedo, esta es mi angustia, no he podido sanar esto. Estamos mal, gente, y los líderes están mal en requerirle a un líder que no pueda expresar y que no pueda tener su momento de sanar. Sanar es tan necesario, es imposible que un guerrero vaya a guerrear teniendo heridas en su cuerpo. Es imposible que un guerrero vaya a la batalla teniendo heridas, porque vas a sucumbir y vas a hacer que los que están a tu alrededor sucumban. ¿Por qué? Porque tienen que salir a rescatarte a ti cuando deberían de estar a tu lado para pelear. Y yo no iba a irme por esta tangente, pero yo creo que es necesario quitarnos las vendas de superhombres, de supermujeres, de superpastores, de superprofetas, de superapóstoles. No es que abrimos nuestro Facebook y digamos, hoy estoy pasando un dolor. No es que abrimos las puertas del Facebook o publiquemos a los cuatro vientos, tengo que sanar en esta área. No es eso, no me malentienda. Pero que es necesario que como cuerpo de Cristo aprendamos a sanar. Es necesario, te lo está diciendo la voz de la experiencia, que por años he sido líder y fui líder de juventud, que amé, que aprecié, que nunca me costó el levantarlos, y muchos de ellos terminaron con posiciones hermosas dentro de sus iglesias, que hoy en día son líderes de iglesias, que he sido líder de damas, donde me enorgullece ver en donde Dios ha llevado a esas damas donde quiera que están, y el que verlas en la calle, que me besen, que me abracen, en verlo donde Dios las ha llevado. Pero me duele ahora ver que en medio de lo mucho que pude hacer, yo no sané yo primero. Y es necesario sanar, es necesario quitarnos esta máscara de hipocresía y de mentira que mucha gente vive por miedo a sanar, por el simple hecho de miedo a ser expuesto y de ser humillados, y de que otros se tomen ese momento de vulnerabilidad para exponerlos negativamente ante la sociedad. Yo quiero terminar este podcast pensando en que yo fui quebrantada. Hubo un momento de quiebre, mi mamá y mi hermana, dos mujeres importantes en mi vida. ¿Que ellas tuvieron la culpa? No tuvieron la culpa. ¿Que fueron las causantes de mi dolor? Lamentablemente sí, pero a mí es la que me costó y la que me tocó, es la palabra correcta, dejar ya de estar en el papel de hacerme sentir la herida y de serme la víctima, a convertirme en el papel de recibir mi sanidad, porque la sanidad no le conviene a ellas, me convenía a mí. El sanar es como el perdón, es una decisión que tengo que tomar, porque a la que me beneficia es a mí, a la que me da más fuerza para seguir hacia adelante y convertirme en una mujer indetenible, es a mí. Aún en medio de todo, yo le doy gloria y le doy honra a Papá Dios, que en medio de aún no estar totalmente sana, por su gracia, únicamente por su gracia, pudimos ser líderes de dos etapas muy hermosas, de damas y de jovencitos. Y yo sé que para la gloria primeramente de Papá Dios, y con mucha humildad, pero con mucha realidad, hicimos la tarea perfectamente, porque nunca nos fuimos a hacer nda que Dios no nos mandó a hacer. Saber cuando Dios me mandaba a decir esto, a hacer esto, a mover aquí, a mover allá, a hacer esto, porque los frutos se vieron. Pero yo me voy a hacer otra pregunta, y yo no voy a culpar a ninguno de los que fueron mis pastores, a ninguno. Pero quiero dejar esta pregunta en el tablete de la mesa. Yo me acuerdo de alguien que una vez me dijo: Denise, es que ya yo no sé qué más hacer contigo. ¿Qué voy a hacer contigo? Porque yo tenía problemas de autoridad. Pero ese es otro tema. Ese lo prometo que ese va a ser otro tema próximamente. Este dolor a mí me dio problemas de autoridad. Y a mí se me catalogó en muchos lugares, como la rebelde
de la casa, como la rebelde de la iglesia, como la rebelde. Pero yo voy a dejar esta pregunta sobre la mesa y lo voy a decir por experiencia, no en la visión como la persona donde estoy justificando que yo hice o que dejé de hacer. Porque quien me conoce sabe que lo que yo hago mal, yo soy responsable de mis actos y digo, fui yo. Pero yo quiero dejar esto sobre la mesa. Mis líderes, mis pastores, yo tengo 47 años y yo voy a eliminar en la iglesia donde estoy ahora mismo. Estoy hablando de las iglesias donde estuve anteriormente, donde vieron el potencial que hubo en mí y vieron todo lo que había en mí, pero de los que siempre me sentaban solamente para criticar lo que yo hacía negativamente. Y esto yo no lo voy a decir y no voy a decir nombres de nadie, de ninguno, porque los amo y honro a quienes fueron mis pastores, porque la mujer que soy en el evangelio hoy se lo debo a cada uno de ellos que papá Dios me permitió estar en su iglesia y ser de bendición. Pero lo voy a decir en general, porque como me pasa a mí, yo sé que le ha pasado a muchos jóvenes, a muchos niños y a muchas damas y a muchos caballeros. Si vieron que yo estuve quebrada, si vieron que sabían, pero ¿qué yo voy a hacer con Denise? ¿Qué más yo puedo hacer por ella? Nunca, ninguno recibió la revelación de que yo estaba herida. Nunca, ninguno recibió de parte de Dios la instrucción de que yo estaba quebrada, de que estaba dañada, de que estaba dolida, de que necesitaba sanar. Era más fácil tildar a la que era la problemática o la que era la persona que era la rebelde. Nadie pensó que era la dolida, la que estaba lastimada y la que necesitaba sencillamente ser escuchada. Porque ninguno me escuchó, ninguno. Y voy a volver a reiterar porque quiero salvaguardar a quien hoy es mi pastora. Porque esa mujer, Dios mío, Señor, hasta el sol de hoy recibo mensajes de ella cuando menos me lo pienso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo está esto? Yo quiero, y lo digo con toda la honestidad y con todo el respeto del mundo, mi pastora, la profeta Linet Rivera, no está incluida en esta pregunta que yo voy a hacer. No está incluida porque lo digo con mucho respeto. Esa mujer ha estado ahí en mi vida, en las buenas y en las menos buenas. ¿Pero qué hablo? Y nadie puede decir, que fue el pastor tal o fue el pastor. No, porque fueron un reguero, fueron varios. ¿En dónde estuvo el momento en que un pastor, un líder, se sentara y dijera, reconozco tu dolor? Vamos a trabajar con tu dolor. Vamos a trabajar con lo que te molesta. Algo que aprendí y quiero dejarte con esto. Cuando tú tengas una persona a tu lado que es muy fuerte, que es muy agresiva, que tiene muchas ganas de pelear 24/7, no está hablando la persona, está hablando su dolor. A veces nos convertimos en personas que miramos lo que vemos. No aprendemos a mirar lo que hay detrás de la cortina. ¿Y qué tal si en este día es un buen día para que tú reflexiones? Que dejemos de ver lo que vemos y veamos detrás de la cortina. Porque toda persona con carácter fuerte o con carácter débil o con carácter que tú no puedes entender es que está quebrado. Y lo único que necesitaría es de alguien que le diga, ven acá, siéntate, dime qué te pasa, vamos a dialogar. Pero a pesar de todo, yo le doy gracias a Dios, porque como Mefiboset, hubo un momento dado en que el Rey de Reyes y Señor de Señores me mandó a llamar. Y yo sé, querido amigo y querido hermano, que llegó el momento en que Dios te mandó a llamar, porque es el tiempo de sanar, de levantarse, porque has sido una persona que hasta ahora te has dado cuenta que eres imparable. Imagínate qué tan imparable mejor serías si sanaras lo que hay dentro de tu corazón. Papá Dios te bendiga, papá Dios te guarde. Y quiero terminar diciéndole, Señor, mira cada persona que escuche este podcast, estas palabras, Espíritu Santo, en el día
y en la hora y en el momento correcto de cada uno de ellos. Y yo te pido tu presencia y te pido que tú los bendigas de una manera especial y poderosa. Y si hoy comienza su proceso de buscar y ser sano, gloria a Dios, y haznos entender que nos equipaste con las herramientas que, aunque pudiéramos haber sido quebrantados en algún momento y aún con heridas en nuestro corazón sin ser sanos, somos personas imparables en ti. Amén. Dios te bendiga y papá Dios te guarde. Amén. Muchísimas bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el tiempo que nos has regalado de poder escuchar esta plática que hemos tenido en este hermoso día. Y esperamos en papá Dios, sobre todas las cosas, que tu vida haya sido edificada, que tu vida haya sido empoderada, que tu vida haya sido fortalecida en el nombre del Señor, y que sientas un poquito más cerca a papá Dios de ti, que muchas veces nosotros nos creemos que está bien lejos, pero Él está tan cerca de nosotros, y cada día y cada momento, cada experiencia de nuestra vida nos hace entender que cual alfarero sigue dándole forma a este vaso de barro que somos tú y yo. Si estás en Spotify, si estás por YouTube escuchándonos, búsquenos, denos a seguir, denle a la campanita para que cada vez que subamos un capítulo más, usted sea de los primeros en que puedan escucharlo. Y si es de bendición, sobre todas las cosas, si es de bendición, si papá Dios le habló y usted cree que esto puede hablarle o bendecir a otra vida, compártalo y dígale suscríbete y dale a la campanita para que te llegue el mensaje y podamos así seguir propagando este hermoso evangelio y dar testimonio de lo que papá Dios hace en nuestra vida y ha hecho en nuestra vida, para hacernos entender que a pesar de todo lo que vivimos, fueron las herramientas necesarias para hacernos hombres y mujeres imparables en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima. Que papá Dios te bendiga y que papá Dios te guarde, y síguenos por una campanita, el toque de una campana, y puedes seguirnos en esta hermosa historia y en este caminar para reconocer que usted y yo somos como imparables. Papá Dios te bendiga y papá Dios te guarde. Un beso y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.